días nuevamente, hermanos, a los que nos saludé. Gracias. Bien, agradezco la invitación. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra. Siempre es un privilegio. Gracias a los hermanos que me invitaron. Lo decía esta mañana en la Cena del Señor. Traigo saludos de la iglesia en Barrio Malvinas. Un afectuoso saludo de parte de los hermanos. Y me asignaron para el día de hoy el tema de la santificación en la vida diaria. Entiendo que están viendo una serie respecto al compromiso cristiano. Qué bendición poder abordar estos temas como iglesia. Tengo un menudo desafío en esta mañana. Antes que nada quiero decirle una cosa, el tema no se va a agotar hoy, ustedes ya lo saben, yo lo sé muy bien, el tema no se va a agotar hoy. Mi intención en esta mañana, y espero que sea el corazón de Dios y realmente que Dios haga lo que Él se propuso, ¿no? Pero que en esta mañana podamos llevarnos sed de zambullirnos en este tema de la santificación personal. La santificación en la vida diaria. Yo voy a leer también algunos versículos que estimo no van a aparecer ahí atrás, pero para que no lo anden buscando rápidamente en la Biblia, si lo quieren tomar notas, los voy a mencionar, pero es para apoyar los puntos en los que vamos a hablar. En primer lugar, cuando hablamos de santificación, ¿a qué es lo que nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de santificación? ¿Qué es la santificación? Vamos a ver el fundamento escritural para esta palabra y en primer lugar vamos a ver algunos pasajes que nos muestran que el creyente de alguna u otra manera ya es un santo. Los creyentes son santos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo escribe a los Corintios y le dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los llama a los santificados. Romanos 16:15, Pablo saluda al final de su epístola diciendo: saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo también saluda de esta manera diciendo: a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Filipenses 1 hace lo propio, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. Y en el capítulo 4 de Filipenses también, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos os saludan. Hay santos por todas partes, los creyentes son llamados santos en la Biblia. Hace un tiempo atrás, el barrio Malvinas se llenó de paredes pintadas que decía: Beato Don Luis Orione, creo que Luis era. Beato Don Luis Orione, un santo que pasó por Rosario. Y la Iglesia Católica tiene su forma de canonizar, si no me equivoco son 4 pasos, donde primeramente hay un estudio respecto de su vida, si no se presentaron cosas en contra de esa persona, luego pasa a una segunda estadio teniendo la confirmación de las personas que estuvieron en el ministerio cerca de él, y pasa a una segunda etapa de análisis de su vida y demás, hasta que de repente la iglesia dice: sí, ese que se murió por la confirmación de los que lo vieron y por un milagro que se hizo después de su muerte, Él es santo y está en el cielo. Ellos pueden decir con seguridad: Él está en el cielo. La Iglesia Católica a esas personas llama santos. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, los hermanos eran llamados santos, los santificados por Dios. Pero vamos a ver también algunos pasajes que muestran que los creyentes no son santos. Para eso, Gálatas 2, versículo 11 dice, no lo vamos a leer, pero ahí se encuentra el acontecimiento cuando Pablo cuenta que reprendió a Pedro por ser hipócrita. Cuando venían
los que eran de los judíos, y él se juntaba con los que no eran judíos y comía con ellos, pero cuando venían los judíos se apartaba. Pedro, un apóstol. En Efesios 4, 25 al 32, Pablo exhorta a los efesios: dejen de robar, no roben más, no hurten más, sino trabajen para que tengan también que dar al que padece necesidad. A los corintios Pablo los reprende duras y muchas veces por divisiones, por competencia, por no poder resolver los problemas personales dentro de la iglesia, iban a litigio delante de los incrédulos, por incesto. Había un hombre en el capítulo 5 que estaba durmiendo, teniendo relaciones con la esposa de su papá, con la mujer de su papá, etcétera. Inmadurez. Pero vimos que en capítulo 1 de Corinto los llama a los santos que están en Corinto. Pero había incesto, había competencia, había inmadurez, había carnalidad. Pablo mismo dice que en él habita el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 19. Entonces, vimos, en primer lugar, hay pasajes que nos muestran que a los creyentes se los llama santos. Vemos que hay pasajes que nos muestran que realmente los creyentes no son santos. Y hay también pasajes que nos mandan a ser santos en la vida real. Ahora vamos a atar todo esto, vamos a hacer teología, que es lo que hacen todos para definir estas palabras. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Severa amonestación. Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo. Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 8, Pablo va a decirle a los tesalonicenses, hablando acerca puntualmente de la fornicación: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Pedro 1, 14 al 16, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y Apocalipsis 22, 11 dice: el que es santo, santifíquese todavía. Vimos pasajes que muestran que los creyentes son santos, vimos pasajes en la Biblia que muestran que los creyentes no son santos, y vemos pasajes que exhortan a los creyentes a ser santos en su conducta. ¿Cómo se entiende esto? Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, de 1 Corintios 1, versículo 2, encierra esta gran verdad. Ellos son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. No dice Pablo acá dos veces lo mismo, dice dos cosas distintas. La palabra santo puede significar moralmente intachable, según el diccionario de Strong, pero también tiene la acepción de apartado y consagrado para Dios. Apartado y consagrado para Dios, y que se espera que tenga una conducta que corresponda con dicha consagración. Así lo define Vine. Claramente los corintios, no eran moralmente intachables, sin embargo son descritos por Pablo como santificados, es decir, apartados para Dios en Cristo Jesús. Así estaban apartados todos los instrumentos, todos los utensilios del tabernáculo, eran apartados para un uso santo. Así estaban apartados los sacerdotes, así estaba apartado todo en Levítico, todo lo ceremonial. El creyente, el momento de creer en Cristo y nacer de nuevo, es apartado para el Dios que es santo, 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 y pasa a ser de su propiedad. Está consagrado para sus propósitos. En ese sentido, el creyente ya es santo delante de Dios. Sin embargo, aquellos que Dios apartó para sí, que los santificó, eso es lo que significa apartados con un propósito, los llamó también para que sean santos en la vida real. Los llamó a ser santos. Entonces, una definición para santificación. Cuando hablamos en la vida real, en la práctica, y es el título del mensaje de hoy, la santificación en la vida diaria. La santificación, dice Grudem, un teólogo, es una obra progresiva de Dios y del hombre
que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Hay una ilustración que Jerry Bridges, en la búsqueda de la santidad, en su libro, recomiendo, tengo 2 libros acá que traje de Jerry Bridges, uno es La búsqueda de la santidad y el otro Pecados respetables, espectaculares ambos, sin desperdicio. Él dice, la actividad agrícola es un trabajo en conjunto entre Dios y el granjero, el que trabaja el campo. El granjero no puede hacer lo que Dios tiene que hacer, porque solamente Dios puede hacer fertilizar esa semilla, solamente Dios puede hacer germinar y solamente Dios enviando lluvia y haciendo que esa vida surja, que dé frutos. Pero sin embargo Dios no va a hacer lo que tiene que hacer el granjero. Y la realidad es que pese a que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, la santificación es un trabajo en conjunto entre Dios y el hombre. Ahí va a aparecer un cuadrito que nos va a librar de confusión. Confusión en la cual caen algunos amigos católicos. La justificación no es lo mismo que la santificación. Justificación no es lo mismo que la santificación. La justificación es una posición legal. Dios nos llama justos. Éramos pecadores, enemigos de Dios, y Dios nos declara justos. Sin embargo, la santificación es una condición interna del corazón. La justificación es de una vez y para siempre, justos. La santificación es continua y durante toda la vida. La justificación es por completo obra de Dios, solo de Dios. Sin embargo, la santificación, nosotros cooperamos. La justificación es perfecta en esta vida. No se puede ser más justo legalmente delante de Dios de lo que ya somos. Nos es imputada la justicia de Cristo, justo. Sin embargo, la santificación nunca llega a ser perfecta en esta vida. Igual la justificación para todos los cristianos, son justos. No hay grados de justos delante de Dios en ese sentido. Sin embargo, la santificación se da más en unos que en otros. No es lo mismo algunos que se esfuerzan y algunos que se esfuerzan más y otros que se esfuerzan menos. Por lo tanto, habiendo hablado con una introducción de pasajes centrales, viendo cómo la Biblia en algunos lugares llama al creyente santo porque es apartado para Dios, consagrado para Dios, desde el momento que cree en Cristo fue comprado por Dios para él, para un uso santo, pero es llamado también a ser santo en toda su vida. La pregunta que yo espero que usted y yo nos hagamos en esta mañana es la siguiente. ¿Por qué hoy estamos hablando de santificación en la vida diaria? ¿Por qué es importante? Bueno, acabamos de leer en Levítico 19, versículo 2, pero lo vamos a ver también en 1 de Pedro, capítulo 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La primera razón por la cual estamos hablando en esta mañana de santificación en la vida diaria es porque es un mandato de Dios. No podemos esquivar esto. Dios directamente, explícitamente a los creyentes dice, sean santos como yo soy santo. Y ahí no está diciendo, sean apartados para mí, como hablando de una posición, como un instrumento. Está diciendo, sean santos en la práctica. A veces nosotros nos quedamos con la justificación. Somos salvos por la fe, solo la fe, y nada más que la fe. Y ahí está, vivimos la vida por la fe, y nada más. Y nosotros nos estamos olvidando de esta palabra tan importante, la santificación, y del llamado tan importante. Nuestro Dios es santo. El que nos llamó, el que nos hizo levantar de la muerte, el que nos hizo renacer para una esperanza viva, Él es santo. Y Él, a cada uno de los que llamó, lo llamó para que sea santo. Mirá, hace un tiempito
un pastor de otra nación publicó algo en Twitter. Desafortunadamente, quizás no se expresó bien y muchos arremetieron contra él diciendo, miren lo que está diciendo. Dijo algo así como, Jesús no vino para salvarte. Esperá, seguí leyendo. Jesús vino para hacerte santo. Y decían, ¿cómo que Jesús no vino para salvarnos? ¿Cómo que? Pero es entendible. A veces este hombre tiene la particularidad de que a veces por tirar frases interesantes, quizás hay algo que se malentiende o que se expresa mal. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Dios desde antes de la fundación del mundo tenía un plan para vos y para mí. Cada uno de los que hemos creído en Cristo, que seamos santos. Santos. Juan 17, 19, cuando Cristo oró por nosotros, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios cada vez vaya purificando más al creyente que Cristo compró para Dios. Efesios 5, 25 al 26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Cristo se entregó para salvarla. Sí, es verdad. Cristo murió por nosotros para que seamos salvos. Sí, es verdad, pero no solamente para eso. Ese no es todo el propósito de Dios, solamente salvarnos. J.C. Ryle, el autor de este libro, un puritano, este libro que se llama Santidad, él dice, el que supone que Jesucristo vino solamente para morir y resucitar a fin de proveer justificación y perdón de pecado a su pueblo, tiene todavía mucho que aprender. Aunque lo sepa o no, está deshonrando a nuestro bendito Señor y convirtiéndolo en apenas un Salvador a medias. Cristo no vino solamente para perdonar pecados. Cristo no vino solamente para justificarnos delante de Dios. Cristo no vino solamente para que seamos justos y no vayamos al infierno. Cristo vino a morir por nosotros para hacernos santos. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, propio, celoso de buenas obras. 1 Pedro 2:24 dice, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Colosenses 1:21 dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios tiene un propósito al salvar, y no es solamente que no vayas al infierno. Quizás pensaste que lo grandioso que Dios hizo con vos, o el plan perfecto de Dios para tu vida es que no vayas al infierno. Por eso estás, o estamos a veces, contentos porque hemos creído en Cristo. Pero sin embargo, el creyente verdadero, y lo vamos a ver, no se contenta solamente con tener a alguien que lo salve del infierno. No es para eso que hemos sido salvos. De hecho, mirá en tu Biblia este pasaje. Hebreos 12:14. Dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Acá no está diciendo, posicionalmente ustedes son santos y si no tienen la santidad de Cristo posicionalmente, pero ya la tienen, no van a ver al Señor, pero ustedes ya la tienen. No está diciendo eso. Acá está diciendo que hay una santidad que conquistar en nuestra vida. Y está diciendo el autor de Hebreos, seguid la santidad, perseguid la santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Esto está diciendo que de alguna manera mi salvación depende de mis obras? ¿Mi salvación está dependiendo de mi pureza, de mi santidad? No.
La santidad no es una condición para la salvación. Sin embargo, nosotros somos salvos solo por la fe en Cristo. Pero la santificación es parte de la salvación. Somos salvos por la fe, y los que son salvos por la fe son salvos para santificarse para Dios. De hecho, la santificación es parte de la salvación en Cristo. Nosotros al momento de creer en Cristo hemos sido salvos de la pena del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Salvos de la pena del pecado. Ya no hay condenación. Pero durante nuestra vida, por el poder de Cristo que obra en nosotros y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, día a día, en obediencia a la palabra de Dios y mortificando nuestros pecados, somos liberados del poder del pecado en nuestra vida. De tal manera que Pablo puede decir en Romanos capítulo 6 que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Eso es una realidad para el creyente. Y es una realidad que tiene que vivir. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero en mí sigue habiendo pecado, sí. Pero ahora hay algo que vos antes no tenías, el poder para vencer el pecado. Porque el Espíritu Santo mora en vos. Porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos te resucitó a vos para que ya no andes más en oscuridad, sino en luz. Sin santidad nadie verá al Señor. También es importante hablar en esta mañana de santificación en la vida diaria, buscar la santidad en la práctica, porque es la única evidencia segura de tu salvación y de mi salvación. Quizás vos mirás hacia atrás y tenés la fecha anotada en tu Biblia, del día en que entregaste tu vida a Cristo. ¿Sabes qué? Quizás recordás el momento en que hiciste una oración, el momento en que levantaste una mano. Y gloria a Dios si entregaste tu vida a Cristo en ese momento. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no dice que esa es nuestra seguridad. Un momento en que hizo una oración, el momento en que una persona dijo que creyó en Cristo, no. La palabra de Dios nos dice que la prueba fehaciente de una fe que salva es una fe que obra santificándose. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Querés tener seguridad, hermano, en tu vida? Responde positivamente al llamado de Dios de ser santo. Si lo haces, da gloria a Dios, porque tenés una fe para hacerlo y tenés una voluntad para hacerlo que está empoderada por el Espíritu Santo y por el que murió en la cruz por vos. Hay muchas personas que piensan que venido a Cristo ya no tienen más nada que hacer. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza de ser como Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, el verdadero creyente que tiene la esperanza de ver a Dios cara a cara, de ver a Cristo, a su Salvador, se purifica a sí mismo. ¿Y eso dónde ocurre? Acá en la tierra, no va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, eso ocurre acá. Cada día, entregándole a Dios áreas que no han sido entregadas, cada día obedeciendo a Dios en lo nuevo que Dios me muestra, cada día mortificando el pecado y la carne que hay en mí. La única prueba segura que tenemos de que estamos en Cristo es una vida santa. Jerry Bridges dice, no son los que profesan conocer a Cristo los que entrarán al cielo, sino aquellos cuya vida es santa y que hacen la voluntad del Padre. Cristo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Está respondiendo en obediencia en una fe que salva y santifica. Pero también en esta mañana estamos hablando de santidad, porque la santidad en la práctica es, escucha esto, indispensable para una comunión con Dios. Dios es santo. Y el que se acerca a Dios debe saberlo. Dice el Salmo 15, versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y empieza a describir a una persona
que claramente el epítome de esa santidad y de esa rectitud moral es Cristo. Pero el salmista sabía muy bien que para acercarse a Dios es necesario en la práctica procurar la santidad. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Es indispensable el acercarnos a Dios al experimentar una comunión íntima con Dios, que yo me aparte del pecado. En sexto lugar, y para pasar ya a lo que sigue, al último punto, es una severa advertencia que aparece en Apocalipsis. Apocalipsis 21, 27 dice, hablando de la Jerusalén celestial, hablando del cielo: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ya lo habías leído, yo también, pero mirá, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Realmente disfrutaríamos del cielo si no disfrutamos la santidad acá? Hermano, yo te invito a que examines tu corazón y pienses en lo siguiente. Muchas personas dicen: oh, cuánto yo quisiera ya estar en el cielo. Personas en su lecho de muerte: Señor, ven por mí, quítame este sufrimiento y dame paz de una vez. Una pregunta para reconsiderar. ¿El cielo es realmente lo que queremos? Yo dudo que el cielo sea realmente lo que queremos si acá yo no me quiero juntar con santos, porque hablan de cosas que a mí no me interesan. Yo prefiero juntarme a hablar de fútbol, prefiero juntarme a jugar a la Play. Pero, ¿y qué te pensás que vas a encontrar en el cielo? ¿PlayStation? Yo prefiero, la verdad, no ir a la iglesia porque cantan mucho tiempo a Dios y porque se lee la palabra de Dios y se enseña, y la verdad yo me duermo. ¿Pero qué te pensás que vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar por toda la eternidad adorando al que vive por los siglos de los siglos, y jamás nos cansaremos y jamás nos aburriremos, porque Él es nuestro Salvador, Él es la razón de nuestro existir. Pero si eso no te gusta acá, ¿por qué pensás que te va a gustar en el cielo? Tu cielo no es el cielo de la Biblia. Pero pensá en esto, porque el que tiene la esperanza se purifica a sí mismo, sus deseos, su corazón, sus anhelos, sus gustos. J.C. Ryle dice: supongamos por un momento que se le permitiera entrar al cielo sin santidad. ¿Qué haría? ¿De qué podría disfrutar allí? ¿A cuáles de todos los santos que están en el cielo se acercaría? ¿Al lado de quién te sentarías? Sus placeres no son tus placeres, no son como los tuyos. ¿Cómo podrías ser feliz si no fuiste un santo en la tierra? Tremendo. A veces, no sé si te ha pasado, pero de repente capaz que en la iglesia llega el predicador, llega alguien que viene de otro lado y realmente vos lo ves bien vestido, una persona con una Biblia grande, el tipo regio, es un santo. Y como que tiene que haber 3 sillas para el costado, 3 sillas para el otro costado y 2 para atrás, pero no me quiero acercar mucho porque me llega a hacer una pregunta de la Biblia o me llega a hablar de Dios y voy a estar incómodo cerca de esa persona. No sé si te pasó alguna vez. El temor a la santidad de la otra persona. Bueno, nuestro corazón tiene una naturaleza que le huye a la luz. Y hay resabios de esa naturaleza en nosotros. La luz viene, ilumina y revela pecado. No soy tan santo. ¿Cuál es la reacción de nuestro primitivo yo? Huir, escondernos, como Adán. Yo veo que soy pecado, prefiero matar al que trae la luz antes que sea visto mi corazón. Bueno, la Biblia nos enseña a no matar a la luz, nos enseña a matar nuestro pecado. Pero a veces nosotros lo que hacemos es rompemos la luz que alumbra nuestro pecado, porque nos incomoda. No, hermanos, santificación es lo contrario. Santificación es dejar que la luz alumbre. No tenemos temor de mirar para adentro, porque Cristo ya murió por todos nuestros pecados, pero murió para que no lo sigamos haciendo. Murió para que no sigamos viviendo en pecado. Murió para que en obediencia mortifiquemos nuestro pecado, nuestros deseos, nuestros anhelos y cada vez sean más parecidos a los de Cristo. ¿Cómo puedo avanzar en mi santificación personal? Repito, hermanos, estos son algunos consejos, son algunas cosas
extraídas de la palabra de Dios, pero no es todo. Son algunos consejos prácticos. En primer lugar, yo creo que esto es lo más importante o una de las cosas más importantes para comenzar a batallar en contra del pecado en nuestra vida. En primer lugar, pensar correctamente acerca del pecado. Pensar correctamente, bíblicamente acerca del pecado. No sé si vos habrás notado, pero yo cuando leí este libro de J.C. Ryle, un libro, él murió en el 1900. Es decir, este libro lo escribió antes del 1900. Y de repente, en el siglo XIX, si él vivió en 1800 tanto, él decía que estaba abrumado por cómo la palabra pecado se dejaba de usar y por cómo los cristianos cada vez y cada generación eran más laxos en su forma de actuar en cuanto al pecado. Cosas que antes, él decía, cosas antes que no estaban permitidas, ahora como que ya se permiten. Y eso nosotros lo vemos y también ese fenómeno como que es conocido como la ventana de Overton, ¿no? De repente lo que antes era algo imposible de hacer, de repente pasa a ser algo permitido y después de permitido pasa a ser algo aceptado socialmente y después de que es aceptado socialmente, el que no lo acepta, esa persona está mal. Y así pasa. Porque no nos olvidemos, no seamos ingenuos. Recuerden, yo creo que lo dije acá en otra ocasión, pero con la gente que puedo hablar lo digo siempre. En este mundo hay dos relatos. Hay un relato que tenemos que creer, una cosmovisión que tenemos que creer. Está el relato del mundo, así es la vida, así son las cosas, y está el relato de la palabra de Dios. Las dos cosas, una de las dos cosas tenés que creer. Como el mundo te dice que es el mundo, como el mundo te dice que es el éxito, como el mundo te dice que es la felicidad, o como Dios te lo dice en su palabra. Ah, pero vos sos un fenómeno, vos crees en ese libro. Pero la misma serpiente antigua que engañó a Eva es la que está en la potestad del aire, como títeres, manejando este mundo que está subyugado a Satanás. No seas ingenuo, prendés la tele no es, ¿cómo que se dice? No es neutral, no es insípida. La tele tiene la mentalidad del mundo. Te quedás un tiempo adelante de la tele y la tele te formateó el cerebro. Y salís de ahí y muy posiblemente si te preguntaran qué querés hacer, no estás pensando en Dios. Claramente que no. Y no parecía tan malo, no parecía tan malo. Pero bueno, te comiste el relato del mundo, de que estos placeres no pueden estar tan mal si te hacen tan bien, de que esto no puede estar tan mal si todos lo hacen, de que esto no puede estar mal si realmente te entretiene, y así. Pensar correctamente acerca del pecado. Cada vez se habla menos del pecado y se busca reemplazar el concepto por palabras menos hirientes, errores, deslices, yerros. El pecado consiste en hacer y decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente y a la ley de Dios. Repito, el pecado consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la mente y a la ley de Dios. La palabra de Dios utiliza dos principales expresiones para hablar acerca del pecado. Una de ellas significa errar al blanco. Sí, yo lo intenté, pero no te salió. Eso es pecado. Infracción de la ley, cruzar la línea prohibida, eso también es pecado. Y es posible pecar en el corazón aun cuando afuera pareciera no verse los efectos de nuestro pecado. Pero es posible pecar con el corazón y eso lo enseñó nuestro Salvador en el Sermón del Monte. Es muy posible que vos no hayas matado a nadie, tomado un cuchillo o un arma blanca, un arma de fuego y matado a nadie. Pero en tu corazón, si hay odio para con un hermano, para con otra persona, eso es pecado. Y eso es matar. A veces pecamos haciendo la acción correcta con una intención incorrecta. Eso es pecado también. Cuando servimos a Dios porque lo tenemos que hacer. Eso es pecado. Voy todos los días a la iglesia, sí, pero soy un religioso. No vas porque querés adorar a Dios, vas porque lo hiciste siempre. Algo bueno para tratar con ese pecado
es analizar tu vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué voy a donde voy? Podemos pecar de comisión o podemos pecar por omisión. Es decir, podemos pecar porque queremos hacer o podemos pecar por no hacer. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Podemos pecar sabiendo y podemos pecar sin saber, pero pecar sin saber no es sin culpa. Podés no saberlo, pero podés estar en pecado en lo que estás haciendo. ¿Y cómo voy a saber que eso es pecado? Y lo vas a saber cuando leas la Biblia, lo vas a saber cuando te acerques más a Dios. Y lo bueno es que cuando lo puedas ver, digas, Señor, ahora entiendo que es pecado. Y llamás al pecado pecado, como Dios lo llama. ¿Sabes cuál es esa palabra? Confesar. Es decir lo mismo que Dios dice. Llamar a las cosas por su nombre. Esto es pecado. Antes para mí esto era una mentirita piadosa. ¿Y qué iba a ser? A veces con esas expresiones nosotros escondemos un Dios que se le escapa a la perdiz. ¿Y qué iba a hacer? Si me apretó mi jefe y si le decía la verdad, me echaba. Pensamos que Dios nos pone en situaciones de las cuales no nos deja salida. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Que no nos ha sobrevenido en ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Siempre la respuesta correcta es la obediencia a Dios. Si no, estamos diciendo que Dios nos puso una pesada carga que no podemos soportar. No son las cosas que hacemos las que nos hacen pecadores. De hecho, pecamos nosotros porque nuestra naturaleza es pecadora. Tenemos una naturaleza que heredamos de Adán y Eva. De tal manera que Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que Dios vio que el corazón de los hombres, la intención del corazón de ellos era de continuo el mal. Y no hace falta esto estudiarlo mucho, porque la práctica misma te lo dice. El hombre solo aprende el mal. El hombre solo busca los atajos para alcanzar lo que él quiere, aunque la forma no sea la correcta. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Nos condenan a muerte, muerte eterna. Y gracias a Cristo Jesús, que mirando nuestra condición de pecadores, lejos de Dios, Él vino a morir en nuestro lugar y resucitó. Al momento de creer en Él, Romanos 6 nos dice que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, identificados con Él, muertos con Él en su muerte, pero también resucitados con Él para una vida nueva. Muertos con Él al pecado, y como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos para vivir una vida nueva para Dios. De tal manera que tenemos que considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios. Ya no tenemos la obligación de pecar. Podemos decir no al pecado, y eso se llama santificación. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco yo, dice el Señor. El Salmo 119:104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, porque el Señor lo aborrece. A veces decimos una expresión que está muy buena. Es algo así como, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y sabemos por qué lo decimos, pero lo decimos tan rápido que nos olvidamos de la primera parte. Dios aborrece el pecado. ¿Pecaste hoy? ¿Pecaste de mirada? ¿Pecaste de corazón? ¿Pecaste de pensamiento? ¿Pecaste no diciendo algo que tenías que haber dicho? ¿Pecaste falseando testimonio? ¿Pecaste en tu intimidad? ¿Pecaste de camino acá? ¿Pecaste mientras estabas escuchando el mensaje? Dios aborrece el pecado. Para Dios el pecado no es poca cosa. Menuda cosa que Cristo vino al mundo para morir por los pecadores, porque el pecado es completamente infranqueable. El pecado nos destina a una eternidad sin Dios. De tal manera que el que pasó por la cruz no puede seguir abrazado al pecado como antes. Eso se llama santificación. La palabra nos llama a mortificar en nosotros el pecado.
Es decir, ir matándolo. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, mentiras, etc. Es bueno no cortar el fruto del pecado. Muchas veces nosotros nos conformamos solamente con cortar el fruto del pecado. ¿Qué pasa cuando vos cortás el fruto, vamos a decir, de un manzano? No quiero que haya más manzanas en el patio de mi casa. Saco todas las manzanas del árbol. ¿Qué va a pasar en la temporada siguiente? Salen manzanas de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque está en la naturaleza del árbol. Claro que sí. Juan el Bautista decía, el hacha está puesta al pie del árbol, a la raíz del árbol. Es a la raíz donde hay que darle. Eso se llama arrepentimiento. Ahí es, no al fruto. Pero ¿qué es lo que hacemos? Tapamos por acá. No, esto si yo lo hago me van a ver y mi reputación, mi testimonio, que corto el fruto. Pero eso brota por otro lado. Es bueno preguntarnos, ¿qué hice? Bien, ya sé qué hice. ¿Por qué lo hice? ¿Con qué intención? ¿Qué buscaba yo? ¿Qué quería yo encontrar en eso? ¿Algo que Dios me puede dar, pero yo lo estaba buscando por mi propia cuenta en otro lado? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué ídolo hay detrás de ese pecado? Eso es ir al pecado detrás del pecado. Y es eso también lo que tenemos que confesar. Muchas veces hacemos cosas, por ejemplo, cuando reaccionamos en ira por lo que otros piensan de nosotros, cuando insultamos, cuando guardamos ira en nuestro corazón. Quizás no voy a irarme más, no voy a insultar más, pero quizás el problema de mi corazón es que yo estoy buscando una aceptación en el resto de las personas. Quiero sentirme aceptado, quiero sentirme valorado. Y ese es mi ídolo en mi corazón. Yo quiero que me valoren, yo quiero que me aprecien, pero en ese grupo no me reciben, entonces me enojo contra ellos. Pero el enojo no es el problema, es una manifestación del problema. El problema es que yo estoy idolatrando mi persona, mi aceptación. Y nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios y ver que en Cristo somos aceptados. Y nos aceptó el Rey del Universo. No necesito tener la aceptación y la aprobación de otra persona. Pero ahí va la santificación. No te conformes con quedarte con el fruto. Puntos prácticos rápidos. Acercarme en humildad a la palabra de Dios. El engaño más frecuente del diablo es hacernos creer que lo sabemos y que eso implica lo mismo que lo estamos obedeciendo. ¿Cuántas veces decimos en un mensaje, esto ya lo sé? Sí, perfecto, pero Dios no quiere saber si lo sabes o no lo sabes. Dios quiere que lo hagas, eso es santificación. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra cabeza? Sí, ya sé que Dios es santo. Sí, ya sé que Él ama la santidad. Sí, ya sé que esto es pecado. Pero lo seguimos haciendo. El engaño mayor del diablo es hacerte creer que es lo mismo. Hacer que saber no es lo mismo. La palabra de Dios tiene severa advertencia para aquellos que saben pero no hacen. Acércate con humildad a la palabra de Dios. Dios te quiere hablar y si te muestra algo nuevo es para que lo pongas en oración, para que entregues, para que te santifiques, para que exhidas tu pecado sin vergüenza. Cristo ya lo conoce, murió por ese pecado en la cruz. Él quiere santificarte. Meditación en la palabra de Dios. ¿Saben qué? Una de las joyas perdidas del cristianismo es la meditación en la palabra de Dios. Solemos tener nuestra lectura en la mañana, nuestro devocional, leemos, cerramos la Biblia y listo. Meditar es la garantía del éxito de la palabra de Dios en nosotros. Sino que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque esa es la llave para que entonces harás prosperar tu camino. Sí, ya sé la Biblia, yo leo la Biblia, sí, mucha gente lee la Biblia, pero necesitamos meditar en la Biblia, es decir, quedarnos en lo que acabamos de leer y decir, ¿qué implica esto para mí? ¿Y por qué dice esto y no dice esto otro? ¿Y esto qué pasa si yo no lo hago? Eso es meditar. Alguien dijo, a veces lo que separa nuestra meditación de nuestra lectura es solamente un papel y un lápiz. Ponete a anotar el versículo, repetí el versículo con tus palabras, anotate preguntas sobre el versículo y decís, ¿y esto qué a mí? Salmos 1 dice,
que es bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado, no el que tiene la Biblia en la repisa, ni en la mesita de luz, el que la lee, el que la medita. Oración, hermanos, oración. Y digo principalmente oración, y estoy describiendo disciplinas espirituales de la palabra. La oración. Y creo que motivo número 1 tenemos que tener la santidad en nuestra vida, porque Dios es santo. Y no solamente la oración, sino también necesitamos practicar la comunión con otros hermanos, porque hemos sido creados y hemos sido hechos nuevos, metidos en un cuerpo, no para que el miembro diga no necesito del otro. Estamos ahí porque nos necesitamos el uno del otro, de tal manera que, ¿sabés qué? Yo necesito que mi hermano ore por mí y me ayude en mi santificación. Por eso es tan bueno tener relaciones desafiantes. Y lo llamo así porque quizás algún otro nombre suena feo o suena raro. Amistades comprometidas. No las amistades esas de que son una palmadita en la espalda diciendo yo siempre voy a estar para vos. Yo voy a estar para lo que necesites. En las buenas y en las malas. Brother y todo eso. No esa clase de amistades. La amistad que es capaz de decirte las cosas que vos no querés escuchar pero necesitas escuchar. Las amistades que te desafían espiritualmente. Las amistades que están dispuestas a conocerte y en confianza, no avergonzarte ni andar diciéndoselo a todo el mundo, pero orar por tu santidad. Una amistad que vos podés ir y decirle, ¿sabés qué? Estoy luchando con esto. Te pido que ores por mí y que me ayudes. La semana que viene preguntame cómo estoy con esto. Esas amistades. Amistades desafiantes, amistades verdaderas, amistades cristianas. Hay mucho más. Ustedes saben que los salmos son diarios personales. Si vos querés ver el estado del corazón del hombre, en pecado, en alegría, en gozo, en demás, en desesperación, andá a los salmos. Los salmos son el diario personal del salmista. Y es bueno también llevar un diario personal. Porque a veces al final del día, cuando anotamos con qué luchamos en el día, ahí nos damos cuenta de que realmente hay pecados que no nos habíamos dado cuenta. Nos damos cuenta de que quizás hay cosas por las cuales no hemos agradecido en el día y demás. Pero hay algo que quiero decir. Donde estés, el llamado de Dios es a que seas santo. Desde el momento que viniste a Cristo, comenzó el crecimiento en santidad en tu vida, si realmente sos de Dios. Y esto es en dos direcciones. Es hacia arriba y es hacia abajo. Hacia arriba, a partir de que creímos en Cristo, nuestra conciencia crece de la santidad de Dios. No nuestro conocimiento. Podemos saber mucho, pero sé cada vez más y soy consciente de que Dios es santo. Yo antes no sabía que esto era pecado, ahora lo sé. Inmediatamente que entiendo un poco más de la santidad de Dios y soy consciente de eso, eso alumbra mi vida y crece también la profundidad de mi pecado. Pablo el apóstol decía, yo soy el primero de los pecadores. Claramente no era el primero, pero él veía más pecado que otros. ¿Sabes qué? Hay personas que se creen justas porque no ven los pecados que tienen. Pero en la persona, el cristiano que crece en conciencia de la santidad de Dios, que no ve los mandamientos solamente superficialmente, sino mandamientos que echan a la luz raíz de pecado que hay en el corazón, ve la profundidad de su pecado. Y cuando eso pasa, es ahí que nos damos cuenta que cada vez es más grande la cruz de Cristo a nuestros ojos y a nuestro corazón, que cubrió nuestro pecado con su sangre y nos llama santos. Que con esa confianza podamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, quiero ser santo porque vos sos santo. Oramos. A ti, nuestro buen Dios y Padre, te damos la gloria y te ruego, Padre, estas vidas valiosas que has comprado con la sangre de Cristo para vos y las has reservado para que sean santos. Te ruego, Padre, que hagas arder en nuestros corazones un deseo profundo por la santidad, que anhelemos ser como Cristo. Que mortifiquemos en nuestro corazón el pecado día a día y no dejemos crecer en nuestro corazón aquello que planta un cuartel de enemistad contra ti. Que cada día podamos contemplar más tu santidad y cada día podamos arrepentirnos más de nuestro pecado.
Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.